Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí está Marcela con un café con Jesús. Miren, hoy les traigo la segunda parte de lo que es la oración, la proclama y la intercesión. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para volver a lo que habíamos dicho, que era, ¿qué es proclamar? Bueno, la proclamación. ¿Qué es? Nosotros vimos en la clase anterior que oración era hablar con Dios e ir a preguntarle cuál es su voluntad para con nosotros. Entonces, cuando una persona tiene problemas y quiere que el Padre intervenga en su problema, lo primero que debe hacer es ir a consultarle a Él. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Con quién? ¿Dónde? Hay una frase que se dice el triarmónico de Dios, que es lugar, tiempo y persona. Algo muy vital, que siempre son tres preguntas que debemos hacerle al Padre. En Jeremías 29:11, la palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Normalmente el ser humano solo espera a estar con la soga al cuello para ir al Padre. Un buen hijo debe prever, debe anticiparse, debe estar constantemente, de mañana, de tarde, de noche. Dice la palabra que debemos estar preguntando al Padre, orando al Padre, proclamando al Padre. Bueno, ¿qué es proclamación? Según el diccionario, es publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Declarar solemnemente el principio o la inauguración de un reinado. Mire qué maravilloso. Pregonar, divulgar o notificar son sinónimos de proclamación. Proclamar en hebreo se dice jamá, que es hacer un sonido fuerte, en voz alta, con ira, con fuerza, o llorar, hacer un alboroto. Eso quiere decir jamá, que significa proclamar. Proclamar entonces es la acción que legitima que la verdad del Padre Celestial escrita en nuestras Biblias sea legalmente manifestada en la tierra en nuestra vida. El Salmo 55, del 16 al 17, dice, pero yo clamaré al Elohim y Yahvé me salvará. De tarde, de mañana y a mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz. Recordemos que orar es ir a pedir instrucción al Padre con una situación que nos aqueja. Y cuando Él nos responde a través de una alabanza, una palabra, siempre hay algo, Él pone el pensamiento de un párrafo, de un versículo, o solo a veces nos da una palabra. Y nosotros viene a memoria a través del Espíritu Santo una historia bíblica o una situación, y entonces nosotros debemos ir a esa palabra a buscar. ¿Para qué? Para poder empezar a proclamar, a hablar. Recuerde que el Padre habló y fue hecho. Eso también en parte es establecer el reino. ¿Dónde está eso? En el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, lo establecemos. Hágase tu voluntad, como es en los cielos, sea en la tierra, no al revés. Entonces, ¿sabías que la realidad que estás viviendo hoy es producto de lo que ha salido de tu boca ayer?
Dios habló y fue hecho. Y como hijos tenemos el mismo poder en la boca. Por eso dice en Proverbios 18:20, dice, el vientre del hombre, perdón, será llenado con el fruto de su boca, del producto de sus labios será saciado. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que escojas, eso comerás. Fuerte declaración. Ahí hay un principio muy importante de Dios. ¿Qué realidad o atmósferas has estado creando? El orden de la existencia de un ser humano es pensamiento, que nos crea un sentimiento, y este sentimiento nos lleva a actuar de una u otra manera. Y al repetirlo día a día, nos da como resultado un estilo de vida. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 23:7, porque según piensa en su mente, así es él. ¿Sabías que para cambiar un pensamiento pensamiento maestro o juicio maestro que te lleva a actuar contrariamente a la voluntad de Dios, conocido también como el hombre fuerte o la estructura mental, para derribar estos argumentos que tiene nuestra mente, ciertamente, y queramos cambiar nuestra manera de actuar, se dice que para cambiar un hábito o crear un hábito nuevo, necesitas un periodo de 21 días de hacer lo mismo o decir lo mismo, pero en realidad se afirma, eso es para comenzar, pero en realidad son 90 días. En 3 meses, tú de verdad reprogramas esa acción que tú quieres modificar o agregar a tu vida. Entonces, es necesario reprogramar tu mente, como lo dice la palabra en Romanos 12:2. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces, la proclamación tiene como propósito destruir, desarraigar, desalojar los juicios maestros al hombre fuerte que el enemigo ha sembrado en nosotros, para luego limpiar por el poder de la palabra, establecer la verdad del Señor en nuestras vidas, y así será cambiado nuestro estilo de vida. De esta manera, la proclama trae a existencia el diseño del Padre, y nuestra proclama la establece legalmente porque está totalmente alineada a su verdad, a su palabra, y así creamos una nueva realidad para nuestras vidas. Esto lo paso a explicar de ahí en un momento dándoles ejemplos. Entonces, para cambiar, como conclusión, para cambiar nuestra realidad, eso que te molesta, eso que no te deja vivir, lo que no te deja dormir, que me falta tiempo, que no tengo recursos, que me veo estancada, estoy enferma, tengo problemas en las relaciones familiares, soy gritona, soy llorona, que paso todo el tiempo enferma o que paso todo el tiempo deprimida, que todo me hiere porque siento que me insultan. Todo eso habla de un carácter, de un pensamiento por ahí que te está haciendo actuar de la manera equivocada. El primer paso. Vamos en oración a pedir instrucción al Padre para que nos muestre su verdad para nosotros. Cuando tú quieres cambiar algo en ti y lo has intentado a tu manera, ese a tu manera se llama orgullo. Y el Padre dice que resiste a los orgullosos. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Ir al Padre, Padre, en humillación,
con sinceridad de corazón. Padre, me he dado cuenta que no puedo cambiar este carácter que tengo. Tal vez la ira. Vamos a poner, por ejemplo, la ira. Esta ira que me consume, Señor, muéstrame. 1, el qué la produce. 2, cómo lo soluciono, Padre. Esa es nuestra oración. Luego vamos. En eso, tú no puedes ir y presentarte al Padre y quedarte ahí. O sea, Padre, mira, y la lista de supermercado. Porque el Padre no es un supermercado. El Padre es una persona. Y tú cuando vas, ya sea a tu esposo, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, si los tienes vivos, tú vas a ellos con amor, con humildad. Papito, sabes que tengo este problema y me gustaría que tú me ayudaras. Dame luces. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo tratar yo este problema? Porque tú tienes sabiduría. Tú ya has vivido. Tú me conoces. Entonces muéstrame cómo cambio. El Señor te lo va a mostrar. Tú debes quedar atento. Porque puede que en el momento el Señor te lo dé así, pasó y Él puso su pensamiento en ti y tú dices, oh, ahí está la solución. O te da una palabra. No sé, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un día yo le dije, Señor, ¿cómo puedo prosperar? Y Él puso en mí un pensamiento en el cual me dice, ¿qué tienes en tus manos? Inmediatamente vino a mí la palabra de la viuda, del aceite. Y él le dice, ella le dijo exactamente lo que yo le contesté, no tengo nada. Y el Padre me vuelve a decir, ¿qué tienes en tus manos? Y entonces yo entendí y dije, tengo que hacer un recuento de todo lo que tengo. Y me hice un listadito y de repente el Señor me pone la palabra bazar. Y yo dije, ya, porque a mí, Padre, no me gusta andar en la calle, ni me gusta andar ofreciendo de puerta en puerta, ni online, porque hay que ir a dejarlo y hay que estar cobrando, y eso a mí no me gusta. Y el Señor, cuando yo estaba argumentando esto, lo que no me gustaba y que no tenía carácter para ir a cobrar, entonces el Padre me pone bazar. Y comencé en internet a buscar cómo se armaba un bazar. Y resulta que había uno de cosas que uno tuviera que ya no ocupara, que las pusiera ahí a la venta. Y eso hice yo. Así me respondió el Padre a mí. En una de las tantas preguntas, eso ya hace más de 7 años. Entonces, o más todavía. La segunda parte, con la palabra que nos da el Señor, porque yo tuve que ir a leer, ¿no es cierto? Cuando el profeta, ella va y le dice, tu siervo, mi esposo murió y me dejó en deuda. Entonces, yo tuve que ir a leer la palabra, pero esa palabra me hizo toda la estructura de lo que el Señor me estaba mostrando. ¿Y qué comencé yo? Mientras preparaba todo, yo empecé a proclamar la palabra. Y me bendecirás porque tú bendices el fruto de mis manos, tú me has dado sabiduría, inteligencia. Y empecé a citar, ¿no es cierto?, palabra profética, porque la palabra que nosotros leemos es profética. ¿Por qué? Profético viene de que es un diseño del Padre. El Padre diseñó primero, miren, es tan fácil esto. En Génesis, Él dice que creó al hombre y a la mujer. Macho y hembra los creó, en Génesis 1. Pero en Génesis 2, Él dice que primero creó un huerto, un jardín. Y luego tomó de la tierra y creó a un hombre. Y sopló sobre su vida, o sea, sobre el cuerpo, el espíritu de vida. Y fue un ser viviente. De ese ser viviente de Adán, ¿no es cierto?, y Eva, procede
el pueblo de Dios, porque Él quería una familia. Él diseñó la tierra para que de Adán viniera y tuviera una familia. Como eso se echó a perder, tuvo que sacar a un segundo Adán, que es nuestro amado Jesucristo, Jesús, o para mí el nombre hebreo, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, ¿no es cierto? Yeshua se escribe Y-A-H, que significa Dios, y Shua viene del verbo shuv en hebreo, que significa salvación, o sea, Dios Salvador. ¿Ya? Ese es el nombre de Yahshua. Y Yahshua tenía un sinónimo en hebreo, que es Josué. No sé de dónde salió Jesús. ¿Cómo llegó el nombre de Jesús? No me pregunten porque no lo sé. Lo he estado buscando y no lo he encontrado. Porque si había que traducirlo a un español, a un latín, a un inglés, Yeshua era Josué, que era como un José. ¿Ya? Por eso, bueno, ahí hay otros puntos que investigar. Volvamos al punto. Usted va en oración al Padre y le pide instrucciones para solucionar su problema. Punto 2, el Padre le va a responder y le va a dar una palabra. Con esa palabra, o le va a mostrar una situación, y usted busca la situación en la Biblia, que ahí está todo, ¿cierto? Y comienza a proclamar. ¿Qué es proclamar? Proclamar es hablar, ¿no es cierto?, en voz alta la palabra. Por ejemplo, si yo tengo problemas de finanzas, ¿qué es lo que debo hacer? Empezar a proclamar toda la palabra que el Señor dejó prevista para los problemas económicos. ¿Cómo cuáles? Él bendice la obra de mis manos. Así como prospera mi alma, quiere que yo sea prosperada en todo y además tenga salud. Dice también que Él ya me bendijo con toda bendición celestial. Y Él dice, además, dijo, te he dado poder para hacer la riqueza. También dice la palabra que nosotros debemos fructificar, multiplicarnos, que debemos llenar la tierra, sojuzgarla y enseñorearnos de toda la creación. ¿Qué está haciendo usted? ¿Queja todo el día igual que el pueblo de Israel por 40 años en el desierto? Mientras más te quejes, más vueltas darás a tu monte. Quita la queja de tu boca. En vez de quejarte, empieza a proclamar la palabra, aunque tus ojos no lo vean. Nosotros tenemos fe, debemos tener fe emuná, la fe obediente. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Declare. La palabra dice, cuando uno está enfermo, que el Señor llevó todas nuestras enfermedades y las clavó en la cruz. Por sus llagas somos sanos. Somos sanos de la mollera a la planta de los pies. Dígaselo todos los días a su cuerpo, mírese al espejo y dígalo. Repítalo. No se trata de negar la realidad, pero la realidad está conformada en base a nuestros pensamientos. Si usted empieza hoy a proclamar la palabra de Dios, a un mes, a 2 meses, a 3 meses, usted va a estar viviendo la palabra de Dios, pero debe sacar la queja de su boca, porque dice el Señor, no puede haber en la misma, no puede, ¿cómo se dice? De la misma fuente no pueden salir aguas dulces y amargas. O sea, por un lado estoy proclamando la palabra de Dios y por la otra estoy, ay, que me falta esto, ay, creo que me voy a enfermar porque sentí un dolorcito de cabeza aquí, o me dolió aquí, capaz que sean los riñones, y entonces, yo me estoy enfermando. Si se está proclamando salud, ¿cómo puede estar hablando en contra de la salud? Así a ninguna parte.
Y la palabra de Dios es bien clara, porque dice que no nos podemos dejar llevar como la ola del mar, que vamos para allá, que vamos para acá, según cada doctrina o según cada pensamiento. Pero en esto, claro, ahí dice de doctrina, pero ¿usted qué está declarando con su boca? Si usted quiere tener una vida abundante y plena, como es el mejor ejemplo en el Salmo 23, ¿verdad? Dice, si Jehová, o sea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice, es más, en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Entonces, ¿qué está viviendo usted? ¿Qué está hablando usted? ¿Cuáles son sus pensamientos frente a Dios? ¿Sabe que un día hicieron una pregunta y yo dije, wow? Yo decía, no, si yo no tengo religiosidad. Pero me di cuenta un día que preguntaron, ¿crees tú que Dios es un Dios castigador? Y me di cuenta que yo creía que Él era castigador, porque desde chiquitita escuché, cuidadito que Dios castiga, pero no a palo. ¿Mm? Entonces, sin querer, una frase muy inocente que se repetía en las abuelitas y todos los demás lo decían, formó en mí, y por las historias veía yo y consideraba, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, un castigo. Inclusive Job, por ejemplo, todos decían, no, Job, Job. Pero resulta que Job, claro, si usted lo lee y busca entendimiento en Job, se va a dar cuenta que Job era el único creyente en su familia. Y él, conociendo al Dios que tenía, no le enseñó de ese Dios maravilloso ni a su esposa ni a sus hijos. Y queda muy de claro cuando ella le dice, o sea, ¿cuánto es que le dice algo así como, dile a tu Dios y muérete? O sea, a tu Dios. Maldice a tu Dios y muérete. O sea, ella no lo conocía. Y él hacía holocausto por sus hijos, por si acaso hubieran pecado. Yo al principio cuando lo leía con esa mentalidad antigua, yo decía, oh, qué buen padre. Pero después me di cuenta que no fue buen padre. Porque la palabra de Dios, la Torá, que quiere decir instrucciones, dice, enseña a tu hijo cuando es pequeño, de día, de noche, escríbele en los dinteles de la puerta la palabra del Señor. Todo Proverbios habla de que instruye al niño y cuando pequeño, que cuando hombre no se va a apartar, métele la palabra, la palabra, la palabra. ¿Por qué el pueblo de Israel, aún hoy, siendo el pueblo castigado, que está separado de la abundancia del Señor, pero ellos siguen los principios bíblicos? Ellos los aprenden de pequeños. Ellos tienen que saberse la Torá completa, de memoria. Y ellos de pequeños, entonces ellos guardan los principios. Y si usted guarda los principios, las leyes del Señor, usted va a ser prosperado en todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Entonces, resumido, oración es conversar con el Padre, ir a preguntarle la instrucción para solucionar tus problemas. Quédate a escucharlo. Ten intimidad con el Padre, por lo menos mínimo 30 minutos de intimidad con el Padre. Te apuesto que a los 5 ya no sabes qué decir. A mí me falta tiempo. Mire, aparte de ir a pedir instrucción, tome la palabra cuando el Señor le hable y empiece a proclamar. Los reyes hacían un edicto o un decreto, ¿cierto? Y ellos, ¿qué hacían? Se lo pasaban al heraldo. El heraldo era aquel que subía al caballo y partía a caballo al pueblo, pero en el pueblo existían uno que eran los proclamadores, que cuando este ponía ahí, clavaba en el decreto, lo dejaba puesto,
estos señores venían y comenzaban a gritarlo a todo el pueblo. Entonces todo el pueblo venía a ellos y ellos dictaban el decreto, lo leían para que todos lo escucharan. Eso es. Usted toma la ley de Dios, que es un decreto. No es una promesa, es un decreto. Él habló y fue. Él juró por sí mismo, no hallando nadie superior a él, que todo lo que está ahí es ley, no es promesa. Dios nunca ha prometido. Las malas traducciones del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al inglés, del inglés al español, provocan esos problemitas de palabras. Pero usted ahora ya sabe lo que es orar y sabe lo que es proclamar. La próxima clase vamos a ir qué es lo que es la obligación de un hijo de Dios, que se llama intercesión. La intercesión no es solo orar ni proclamar. Ahí nos vemos. Sea muy bendecido. Shalom.